Hola mis fans, les voy a compartir una historia que me mandó un amigo muy estimado de allá de Venezuela. Espero les guste. Se trata de que su mamá tenía una amiga que trabajaba en una escuela. Esa mujer trabajaba allí haciendo el aseo en esa escuela y era una persona tan buena gente que todos los alumnos la querían mucho. Todos le decían la abuela, así la llamaban. También les comento que esto que le pasó a esta señora fue en los años de 1960. En ese tiempo no hallaban quien cuidar esa escuela y el gobierno se dio cuenta de esa señora que era muy buena persona y le dio la oportunidad de que ella fuera la que se quedara ahí con su hijo a cuidar esa escuela. Y resulta que al poco tiempo la señora empezó a oír muchas cosas raras allí, ruidos, que se caían los muebles, que se caía un cuadro, se movían los pupitres, y le empezó a dar miedo a la señora. En la noche que oía esos ruidos, salía a ver pues qué era, y como eran varios cuartos, se entretenía un rato abriendo uno, checaba, no había nada, lo cerraba, iba al otro y así checaba todos los cuartos para no alargarles tanto cuarto que había allí. En cada cuarto hacía eso ella, lo abría y checaba y no había nada y lo cerraba y se regresaba a su cuarto. Y todo lo que checaba, todo lo que hacía, nunca dejaba a su hijo, se lo llevaba de la mano, lo acompañaba a su hijo. Era su parejita ideal. En una de esas, ya de tanto, una noche como a las 2 de la mañana que oyó ruidos, salió ella sola y anduvo buscando a ver de qué se trataba, pero por ahí en tal parte sintió un olor a perfume, algo fuerte, y volteó a ver de dónde provenía y vio a un Catrín que la estaba mirando allí. Ese Catrín era el primer dueño de ese lugar. Antes era una casa vieja y luego la arreglaron para hacer una escuela. Entonces le dijo el Catrín: señora, saca un dinero que está ahí en la escuela, es tuyo. Y ella le dio miedo sacarlo, pero cada noche la asustaba el Catrín. Le decía: saca ese dinero, es tuyo. Van a venir unas personas que no son nada de aquí, que no tienen derecho a eso, y a lo mejor son las que se lo llevan, sácalo tú. Pues a la pobre mujer pues le dio miedo y metió papeles a otro lugar a ver si le daban trabajo. Y sí, salió sorteada, le dieron su trabajo y se cambió de la escuela esa. Entonces a los pocos 2 o 3 años vendieron esa escuela a una compañía y empezaron a demolerla para hacer un edificio ahí para su trabajo de ellos. Y en tal parte que van descubriendo mucho dinero. Era el que le decía el Catrín a la abuelita que lo sacara, pero la pobre tuvo miedo y mejor se cambió de allí. Y esos otros señores, cuando andaban escarbando para hacer su edificio que iban a hacer allí, que se lo van encontrando, y ellos se quedaron con él.
Todo eso yo lo creo porque a mí me han sucedido varias cosas, no nada más una, sobre el mismo tema. De una difunta que me habló a mí, que también quería pues que sacara la lana, pero los que la cuidaban: no dejes de ir a la Hacienda del Salto. Eran muy malas personas. Y en el troje donde amarran, no dejaban arrimar allá a nadie, y no se pudo trabajar ahí, no se pudo hacer nada. Porque cuando empezó a hablar a mí me dio mucho miedo. Otras personas acá, de un amigo mío aquí que vive cerca de donde yo vivo, que allá en su rancho también falleció un señor que había encontrado un tesoro. Él encontró 3 cántaros llenos de monedas, y que le empieza a hablar en su casa, el finado, que dice: Porfirio, no has sacado el dinero que dejé allí. Y los enterró. Te dije que era tuyo. Y el pobre señor al poco tiempo se murió. Es tuyo. Ya no te voy a volver a hablar. Si no lo sacas, te vas a quedar tú con el problema ese. Y empezó a parecérsele a otro, ahí por el camino donde él se iba a trabajar. Y le decía pues que él tenía un dinero enterrado, que se lo iba a dejar a él. Y sucedió lo mismo como con la señora. El señor empezó a tener miedo, se empezó a poner pálido, todo demacrado, y todos decían pues que el señor, que qué tendría, que andaba muy mal. Y yo creo que fue del susto que le sacó el señor ese, que le hablaba todos los días, y hasta en su casa le hablaba cuando estaba dormido. Y resulta que se murió también ese otro señor, y ese dinero se quedó ahí enterrado. Y así varios casos similares que yo me he dado cuenta, y que yo he tenido vivencias de eso. Por eso sí le creo a la señora esa, y como era muy buena persona, muy buena gente, pues ella mejor también se hizo un lado, mejor se fue de ahí, de esa escuela. Y ya los que agarraron allí esa finca pues fueron los ganones. Cuando andaban ya demoliéndola, pues ya hallaron la lana, y con el mismo dinero hicieron una finca muy bonita para el negocio que ellos pensaban emprender ahí. Así que todo eso es cierto. Yo le doy las gracias a mi amigo Héctor Ramírez, de allá de Venezuela, por haberse animado a mandarnos esa historia, porque él, como otras personas, nos han hecho el favor, y así hemos seguido adelante con el canal, principalmente con mis vivencias, historias mías, pero también hemos subido anécdotas y historias de personas que nos las mandan. Los fans que me están escuchando, si algo tienen, una historia que contar, no les dé pena, mándenmela, escríbanme ahí al correo o en un comentario, o como ustedes puedan, mándenmela, y aquí la subimos para que la demás gente sepa que sí hay muchas cosas de estas. No les dé pena. Todo esto sirve para que todos sepamos el misterio que existe aquí en la tierra. Y hay que seguir adelante. Que Dios nos ayude, hermanos. Soy su amigo Chuy Gilbert.